Ya empezó. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo? Vas a seguir preguntando todos estos políticos mediocres y corruptos. Sí, eso. Siguen haciendo lo que se les da la gana con Ya salió el hermano. En tu casa. ¿Qué tal? ¿Aquí me puedo estar? ¿Estás así? Buen día. siguen violando una y Ay, otra ay, ay, ay. Maestro, buen día. Buenos días. No aprietes tan fuerte. No, es normal, saludos. Está pasando ¿Ya le encontraste? No, bueno, no, mira, ahí te ves. Ah, ya, ahí no tienes tú, sí. Vétete a la página de Ecos de la Antigüedad. Arriba, loco. Hay que ir a la escuela. Arriba, papá. Tienes que ir a trabajar. Arriba, vecina. Hay que echar a andar el huerto. Arriba, Braulio. Hay que salir a correr. Nada más métete ahí ya. Nos toca cuidar a los nietos. Arriba, José. Hay que Y ahí echarle está mano ya. a México. Sí. Arriba, mexicanos. Bueno, ya estará el sonido también. Ya, sí. Pero Bueno, el sonido que vamos a usar no se va a oír entonces. ¿Cómo no? Digo, en Siempre el se oye. Face. Sí, si oyes el programa entre Gerardo y yo, obviamente que este se oye. Bueno, sabemos que si alguien nos está oyendo nos manda un mensaje para saber. No le puedes poner sonido a tu tablet a ver si se está oyendo. ¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador? Pues debe de tener sonido. Condenar a los delincuentes. Claro. Pues acá. Estas milicias secuestradores y violadores convivan entre nosotros con impunidad. A ver si se está oyendo. De las víctimas. Ya sabes quién quiere perdonar a criminales y delincuentes con una amnistía que te amenaza a ti y a tu familia. Sí, se oye. Vamos a empezar el programa dentro de muy poco tiempo. Vamos a estar Raúl y yo. Claro que sí. No, es que también estoy tratando de que en el Facebook escuchen, porque luego nada más como que estamos plática y plática. Hay que La preguntar. gente que está conectada nada más oye nuestras pláticas. Debemos de tratar de que Se motivan a compartir ideas. exactamente, que se motiven a compartir ideas. Ya puse aquí un mensaje para ver si nos oyen o no. Pero te garantizo que sí se oye, ¿no creas No, que? ya está oyendo. Ah, sí. Aquí estoy oyéndolo ya. Ah, ya, para que veas que no, y yo sí, micrófonos sofisticados, Ni nada. Tecnología ¿Eh? improvisada, pero que funciona. Sí. Espérame, esto aquí. A ver, déjame nada más. Sí, porque está todo chueco el asunto. Que se roban los políticos corruptos también. Vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. De esa manera, sin necesidad de aumentar impuestos, sin endeudar al país, A ver, sin gasolinazos. ahí está. Vamos a impulsar actividades productivas. Ajá, ahí En la está. computadora se ve más el maestro. No, ya. Sí, Ya sí, es está. que ahora vamos a estar así como Sí, Más enfocados. enfocados. sí, ya está. Entonces ya aquí también puedo voltear a ver. Que las mujeres ganen menos que los hombres es normal. Que 7 de cada 10 mujeres Hoy están en tirando México cocolazos. hayan sido Sí, víctimas pero de violencia. durísimo, Es normal. Campaña de Claro descalificación. que no es normal. Es algo Las descabezado, mujeres en ¿no? México A ver, merecen déjame ver. una Sí, vida tienes razón, estás descabezado. Estoy Lo descabezado. muevo, lo quiero hacia abajo. Pues puedes arreglar que no Sí, salga ustedes me dicen. descabezado. A ver, me dicen. Ya le hice un ajuste a ver qué tal se. No, velo ahí por lo Es que que pasa. sí le falta ahí Sí, salgo. Necesito hacer mucho. ¿Ya lo subí más? Ahí está. Ah, vaya, es que tarda segundos. Sí, tarda, trae delay. ¿Le parece así o ya lo subimos? No, ahí está ya. Ahí quedó. Ahí está, ya quedó. Ahora sí va. Bueno, está que le apagues el sonido ahí, porque todo nos va. Eso. Entonces, aquí dijeron antes, me dice, hola, muy buenos días a todos.
Ecos de la Antigüedad presenta el regreso de la serie de la Revolución Mexicana. Y bien, en esta ocasión, de todos los temas que hemos visto, vamos a analizar un año determinante en lo que ocurre, en el rumbo que toman los hechos, para conocer un triunfador y un derrotado. Me refiero al año de 1915, fue clave lo que ahí ocurrió, sobre todo los movimientos que hicieron entre Francisco Villa y Álvaro Obregón para pues, ver qué era lo que iba a acontecer en este año. Entonces, de eso vamos a tratar en este programa. En cabina de controles se encuentra el señor Carlos Bravo. Soy nada más, vamos a estar José Quesada Fox y les habla al micrófono un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Nuestras líneas telefónicas, si usted nos gusta llamar, es el 1-92-12-93. Para mensajes de texto tenemos aquí un celular que es el 44 23 22 10 77. Ya estamos en la transmisión de Facebook Live en la página de Ecos de la Antigüedad. Aquí nos puede mandar mensajes, preguntas, aquí las vemos y con gusto se las vamos a contestar. Amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este regreso ya de la serie, porque habíamos interrumpido por los motivos de los tiempos de Semana Santa y toda la polémica que se dio en torno al tema del Jesús histórico. Pero ya estamos en otros tiempos, regresamos a nuestro proyecto del año 2018, que es desarrollar precisamente este tema tan importante. Saludo a mi compañero José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bien. Buenos días, bienvenido. Bien, gracias Raúl, pues extrañando a los compañeros, ¿verdad? Que por Sí. causas de fuerza mayor no pudieron Así acompañarnos el día de hoy, pero bueno, saludando también a todo el público, me gustaría hacer una introducción, que nos platicaras un poquito cómo les fue el miércoles. Sí, se dio la plática de Concha y Miguel, un amor epistolar en la estación del ferrocarril. La verdad el tema fue muy interesante. Esteban abordó la temática desde un punto de vista que no me imaginaba. Sí se vieron algunas cartas que se escribieron entre ambos, pero más que nada quedó realce de que ese fue uno de los grandes amores de famosos que se dieron en el siglo XIX, y en eso se centró, buscó unos puntos muy poco conocidos de lo que sabemos de esta pareja, y realmente fue muy agradable su plática. Estuvimos muy a gusto, nos pasamos un rato muy bonito, ¿sí? Todos los que estuvimos presentes ahí con él. Hombre, pues ya una lástima que no pude ir, pero realmente, como hemos dicho en otros programas, son esas anécdotas, es el encontrar esa actuación de los personajes históricos, lo que nos puede dar más luz de realmente lo que los hechos han sido en la historia, y traerlos a interpretación y poderles darles una significancia actual. Bajo esa temática hemos estado revisando lo que es la Revolución Mexicana. Y yo en este programa quiero primero retomar un poco el hilo, porque pues Claro, como tú lo sí. dices, habíamos parado por los Y otros paramos temas, como 4 semanas más o menos. cuatro semanas, Sí. y luego ya tratar de introducirnos un poco a este año crucial de 1915, que en realidad lo más crucial pasó en 1914, o sea, lo que fue perfilando, Sí. lo que al final se llaman los combates de Celaya, cuando Obregón pelea con Villa. Fue un perfil que ya lo hemos venido tratando en los programas de una o de otra forma,
pero voy a querer regresarme un poquito a algunos puntos, no a narrar todo lo que ya narramos. No, por supuesto, para- sí. Sí, hacer una síntesis, Una ¿no? de lo síntesis que y- había pasado, claro. y encontrar algunos puntos que pueden ser significativos. Vamos a tratar también de hablar un poco de los personajes, principales personajes que están involucrados en esta trama, y así tratar de comprender al final cómo se dio este triunfo del constitucionalismo y la Constitución, que es con lo que empezaron esta serie de programas por ahí de febrero. Así Entonces, es, sí. si me permites... No, mira, o viene- vamos a ver quiénes están, ya. quiénes se han manifestado. Saludos a Jacobo Betel, buen día. Hoy sí se ven en Facebook. Gerardo Sánchez ya está oyendo. A ver, Gerardo, mejor vente acá, hombre, aquí a comentar. Compañero de Ecos de la Noche, Gabriel Tort, buenísimos días al panel, tema apasionante. Nathan Mesa Coni, hola, muy buenos días a todos. Mi sobrina Susi Rivas, hola tío, ¿qué tal Susi? ¿Cómo estás Susi? Y ya, hasta el momento esos están. Y antes de que comencemos, mira, vamos a poner un primer corrido revolucionario que aquí el señor Carlos Bravo ya escogió. Nada más yo le dije que Antonio Aguilar, entonces vamos a ver qué nos presenta Carlos Bravo y enseguida iniciamos ahora sí ya con la información. De acuerdo. Sí, pero aquí nos están oyendo como lo tenemos aquí. Sí, y van a oír el corrido también. Sí, esos no tienen Esos no tienen problema, problema. sí, no tienen problema. Sí. Tienes un mensaje. Si quieres quedarte el celular. Ah, gracias, Para claro, que reciba los sí. mensajes. Creo que ya se paró el este. No fui yo hice un movimiento raro, no se paró. Solo que lo veas ahí, sí, Ah, ya, no, ya, sí, ya sí, se paró, sí. compañero. No, aquí está, tienes razón, aquí está. Sí, lo que pasa es que hice aquí una... Se duplica el sonido, dice Susi Rivas. se duplica. Sí, bueno, abajo puso la tía, tío, pero arriba puso se duplica el sonido, no sé si sigue ahí. Susi, ¿cómo se duplica? Porque en la canción o en lo que estamos hablando, probablemente trae un delay, o sea, un retardo, tú ya sabes de esto. Nada más dinos, a lo mejor estás oyendo dos músicas o algo así por el estilo. Yo le bajé ahí los volúmenes. Sí, el chiste es que no, que los aparatos, aquí no, también está cancelado aquí. Bueno, Bien, amigos míos, regresamos. Tenemos un mensaje de texto que nos llegó. Buenos días, quien escribe es Eduardo Sanguenis Mestre, solo para pedir si pueden hablar sobre la vida de Jesús en su época de adolescente, dónde vivió, qué anécdotas o vivencias puede hablar de él. Gracias por el programa y felicidades. Bueno, nada más rápidamente, esto nos vamos a ir hasta diciembre. Ahorita acaba de pasar 4 semanas de Jesús histórico. No hablamos de él precisamente en esta época. Esto le corresponde
en diciembre, pero realmente nada más. No hay anécdotas de un Jesús adolescente que se diga que hizo, al menos no históricas, solo hay apócrifos que realmente son la imaginación de la gente que los escribió, no tienen ninguna base, y el único detalle está en Lucas capítulo 2, cuando Jesús va con sus padres al templo de Jerusalén y se queda en el templo cuando regresan sus padres. Es un pasaje de todos conocidos, es lo único que viene en Lucas y al parecer no es histórico, o sea, no tiene una factibilidad histórica, más bien parece una especie de creación literaria, pero esto ahorita no es el tema, pero en diciembre estaremos con ese tema todos los años, hablamos sobre el Jesús histórico. De todas maneras, muchas gracias por escribir, y bueno, pues ahora sí, vamos con esta breve introducción de cosas para tratar de volver a entrar al tema a los que no nos habían oído, una sinopsis, por así decirlo, José. Sí, exactamente, les comentaba hace rato. Habíamos empezado con el programa que se había hecho en relación a la proclamación de la Constitución del 5 de febrero, y de ahí se fueron encadenando una serie de programas. Hablamos principalmente de la batalla de Zacatecas, cuando Villa toma Zacatecas porque Pánfilo Natera, que había intentado tomar Zacatecas, pues no pudo. Entonces Carranza le pide a Villa el apoyo y entra la división del norte en pleno, y vimos todo el desarrollo de la batalla de un día y cómo toma Zacatecas. Pero ya en ese momento ya había unas discrepancias entre Villa y Carranza, y es donde yo quiero ir como haciendo una serie de puntos que nos van a llevar a lo actual, ¿no? Entonces, el primero vimos Zacatecas, después vimos la caída de Huerta, la entrada del ejército constitucionalista a la Ciudad de México, y ahí encontramos, hablamos en una parte de cuando Obregón fue a Chihuahua, que Villa lo intentó fusilar 3 veces, toda la anécdota de cómo se dieron esos 3 episodios de intento de fusilamiento, y todas las negociaciones que en realidad Obregón fue haciendo con Villa para que no rompiera con Carranza. O sea, ahí fue crucial la actuación de Obregón para que Villa no rompiera con Carranza. Villa desconocía a Carranza, luego lo volvió a reconocer, si se acuerdan de esos comentarios que hicimos, y como ya había triunfado el ejército constitucionalista, tocaba ya definir quién iba a gobernar México. Para efecto de esto se hizo una convención de generales que empezó primero en México, y con las negociaciones de Obregón y Villa, esa convención se traslada a Aguascalientes, y analizamos esa convención, si te acordarás. Sí, por supuesto. Sí, aquí lo que hay que poner de manifiesto es que el único hecho que medio mantenía unidos estos grupos carranzas, villistas, obregonistas, zapatistas, que estaban ahí en el medio, pues era que estuviera Victoriano Huerta, al que nadie quería, al cual iban a quitar, pero eran grupos tan dispares, tan diferentes, que desde que estaba ese cometido de quitar a Victoriano Huerta, las diferencias eran más que notables, se manifestaban, sobre todo esa rispidez que había entre Carranza y Villa, sobre todo, que era la más sobresaliente, los celos de Carranza hacia la agilidad de Villa, o a que pudiera llevarse todos los laureles en los combates, era bastante sobresaliente en ese aspecto. Entonces, sí, cómo no, esto era un hecho que anunciaba que en el momento en que ya no estuviera Huerta, esas diferencias iban a estallar de alguna manera. Sí, pero mira, Raúl, lo más interesante es que primero parece que es un afán de protagonismo, pero adentro, y esto es una hipótesis, son de las cosas que insisto yo, analizando cómo actúan los personajes,
acercándose a los hechos, a las anécdotas sobre hechos que se pueden ir reconstruyendo, te encuentras lo oculto, el afán de poder que ya había de ciertas personas. Hay un personaje que yo he ido notando su capacidad para ir maniobrando políticamente, que es Álvaro Obregón. Así es, sí, sí. Bastante singular, cómo no. Porque tuvo la habilidad de estar con Villa, de evitar, bueno, estuvo a punto de ser fusilado, pero tuvo el valor de ir con él, hablar, tratar de enredarlo un poco con su labia, y bueno, también tenía que estar contemporizando con el mismo Carranza. Entonces era un juego bastante notable, inteligente, esta capacidad que tenía Álvaro Obregón, más como vamos a ver más adelante, su pericia militar, que era también de lo mejor que había. Así es, por eso te digo, bastantes habilidades tendría, porque vamos a decir, esta labia que tú dices, esta capacidad de negociación, podríamos decir, bueno, si él fue en nombre de Carranza y es el que logró en nombre de Carranza retener a Villa todavía hasta la convención, pero en realidad ya estaba jugando el juego que al final jugó, o sea, salir él con el poder. Claro, sí. Y volvemos, hay que reconstruir esto con los hechos, porque si nos volvemos al libro 8,000 kilómetros en campaña, yo les decía cómo en ese libro está plenamente descrito toda la escena de cuando Villa intentó fusilarlo, o sea, de cuando lo retuvo, sí, y le dijo, con detalles, con todos los detalles, con de detalles, cómo ocurrió, sí. Y él hace mención de las negociaciones que hacía con Aguirre Benavides y con Urbina, para tratar de atraer a los generales villistas, que esa era parte de la jugada, no era nada más convencer a Villa y decir, sí, seguimos unidos, sino más bien quitarle poder dentro de la división del norte. Y todo eso sí lo alude Obregón, pero cuando ya habla de la convención de Aguascalientes, Obregón reduce a unos párrafos su comentario y dice que fue algo no organizado y que él no entiende lo que pasó. Y en realidad sí entendía lo que pasaba, ¿no? Ahí es donde yo creo que él empezó a mover las fichas para que ni Villa ni Carranza salieran triunfantes de esa convención. Sí. Entonces, yo por eso estoy regresando a estos puntos, porque sí, creo que ahí está la clave de lo que viene después. O sea, cuando en la convención, que si nos acordamos que dijimos que había empezado en Aguascalientes con mucha, vinieron muchos delegados carrancistas, todavía un apoyo carrancista, pero como el villismo fue tomando posición de la convención, se invita al ejército, a Zapata y a su gente, que manda a sus representantes, porque Zapata estaba al margen, ¿no? Zapata, sí, como dices tú, era una de las fuerzas que estaba peleando contra Huerta. Bueno, había peleado primero con Madero contra Porfirio Díaz, sí. Luego se unió en la oposición con Huerta, ¿verdad? Pero ya ahora seguía él por su lado, incluso todavía los constitucionalistas tenían lo ejército al sur de la Ciudad de México, había unas posiciones al sur de la Ciudad de México que cuando Huerta dejó la ciudad, los constitucionalistas tomaron esas posiciones militares para contener a los zapatistas, ¿no?, que estaban asediando a la Ciudad de México por el sur. La alianza de Zapata es con la convención primero. Entonces es hasta que entra ya la convención a la Ciudad de México, que también ya lo narramos. Así es, sí. Cuando pues en vez de que hubiera una contención militar, pues ya permiten que los zapatistas entran a la Ciudad de México, y también vimos que de hecho ellos son los primeros que entran a la Ciudad de México, así, sí, antes de que llegue Villa y Eulalio Gutiérrez, que es el presidente de la convención. Entonces no sé si recuerdas todos esos Por supuesto, hechos. sí, sí, sí. Y precisamente esta semana yo estaba regresando a esos momentos, porque son importantes ahí esos momentos que en principio parece las fotos se ven muy bien cómo están Villa, Eulalio Gutiérrez y Zapata, ¿no? ¿Se acuerdan de esa foto que vimos de la silla presidencial? Claro, sí, de la comida que se hizo
en el actual Sambors, en el Palacio de los Azulejos, todo eso lo que comentamos, por supuesto, sí. Sí, bueno, la comida fue en Palacio Nacional. Lo que comentábamos es que hay fotos de los zapatistas, o sea, del ejército de Zapata, desayunando en Sambors. Sí, y eso decíamos, y eso lo he visto en varias de las citas que he estado recopilando, la bibliografía, que paradójicamente, les decía, los zapatistas son los primeros que entran a la Ciudad de México. La gente de la Ciudad de México tenía pavor. Yo ayer comentaba anoche con un colega, le decía, oye, imagínate que hubiéramos vivido nosotros esas épocas. Hoy lo vemos como anécdota histórica, como heroísmo de estos personajes, pero si hubiéramos vivido en México en 1914, noviembre, diciembre de 1914, de repente vemos que Carranza se va a Veracruz y que la ciudad queda en manos de los zapatistas. La gente estaba aterrada, obviamente. Pero lo que sucedió en los primeros momentos, increíble. Los zapatistas, digamos los soldados, ¿no?, que venían con sus cananas, sus fusiles, pero indios de calzón de manta y del sombrero, en vez de causar desmanes, eran muy respetuosos. Pedían que se les diera un taco, por favor, pedían, si entraban a un restaurante, pagaban su cuenta, si entraban a un hotel, pagaban su cuenta. Zapata no quiso entrar al Zócalo, al Palacio Nacional, posesionarse ahí hasta que llegara a Villa. Entonces, eso es lo que yo quiero detenerme en esos momentos, ¿verdad? ¿Por qué si los zapatistas en la primera instancia pudieron haber tomado la Ciudad de México, haber hecho lo que se les pegara la gana, fueron muy respetuosos a la convención? Y como eran normalmente los revolucionarios, se sabe que a donde entraban, no solo en la Ciudad de México, había desmanes, robos, abusos de confianza y todo este tipo de cosas que se dieron en todos los grupos, pero no se da aquí con Zapata entrando a la Ciudad de México. Sí, es algo digno de notar y de verse, puesto que sí, eso de que llegaban a algún lugar, pagaban y pedían hasta de manera humilde las cosas, es de llamar la atención, ¿sí? Porque tenían el poder, era el único grupo que estaba ahí apoderado, y pues ver esta actitud es un poquito singular, notar qué era lo que estaba sucediendo ahí en ese momento. Así es. Entonces, estos hechos, y vuelvo, son los hechos, es el comportamiento de la gente, lo que lo empieza uno a preguntar, bueno, ¿qué hay detrás de estos hechos? O sea, ¿qué es lo que significan estos hechos? En realidad, ¿qué buscaban los ejércitos de Zapata? ¿Qué buscaba el Zapata? ¿Qué buscaban sus revolucionarios? Volvemos a la convención. Te acordarás, Raúl, que cuando llegan Paulino Martínez y Genovevo Lao, que son los representantes de Zapata a la convención, lo primero que le piden a la convención es que se reconozca el dichoso plan de Ayala. O sea, eso fue su alegato. Bueno, desconocer a Carranza, que por eso lo trajeron. Sí. O sea, ¿por qué trajeron Villa y Obregón a Zapata, o quisieron que los zapatistas estuvieran en la convención? Porque era lo que al final les iba a dar la fuerza para que se desconociera al gobierno de Carranza. Pero los zapatistas dicen, bueno, sí, no queremos a Carranza, no tenemos confianza en él, pero lo que nosotros queremos es que haya un plan social, un reparto de tierras, que era el gran problema, ¿no? Era el alegato que siempre tuvo Emiliano Zapata, desde un principio, incluso contra Madero, y estuvo insistiendo, pasara lo que pasara, él quería su plan de Ayala y que se respetara tal como fuera, y por eso siempre estaba en contra de la corriente de lo que estuviera pasando o manifestándose. Era obvio que en esta convención, que era cuando supuestamente los grupos estaban en un momento fraterno, o iban a dirimir las diferencias de manera civilizada, pues aún así quieren su plan de Ayala. Esto sí, y se manifestó en el antes y después, y en todo momento, hasta que Zapata es asesinado, ¿no? Porque nunca cambió de parecer, nunca negoció su postura, nunca se acomodó con ningún grupo, y esto era bastante claro y notable.
Sí, y no se acomodaron porque, digamos, ellos traían su propio, como dicen ahora, su propio proyecto, ¿no? Su propio plan, o sea, y es el reparto de las tierras de Morelos. O sea, aquí hay que regresarse a toda la historia, que valía la pena como hacer un programa, básicamente, sobre la Revolución del Sur. Porque esto es un antecedente importante a la Revolución Mexicana y es un eje por el que gira la Revolución Mexicana. O sea, el problema del reparto de tierras y de las haciendas también está en el norte. Eso es lo que también hizo que hubiera revolucionarios en el norte, concretamente en la comarca de La Laguna y el estado de Chihuahua, esa parte que también era agrícola, y es porque también hubo repartos de tierras y hubo clamor por limitar la tierra. Pero lo más fuerte es en el estado de Morelos, bueno, y lo que influye en el sur de Puebla, Guerrero, esa parte donde influye el zapatismo, donde estaban estos ingenios azucareros. Me acuerdo del dato que nos dieron todavía en la preparatoria, llamó mucho la atención. En aquel tiempo el estado de Morelos era el tercer productor de azúcar en el mundo. O sea, el potencial de producción de azúcar era tremendo. Y eran un grupo de haciendas que pues ahora son hoteles, que están por allá en Morelos, y la gente debe conocer muy bien, y pues bonitos los cascos de esas haciendas que todavía perduran, pero pues todo lo que ahora también ya son colonias y caseríos, en la zona de Yautepec y Zacatepec, que es Quitengo, toda esa parte, pues eran tierras azucareras muy productivas, pero los campesinos no tenían tierra. Y ellos, por su afán histórico de recuperar la tierra, es por lo que siempre lucharon, como dices tú, hasta que Zapata fue asesinado, traicionado, ¿verdad? Pero esa parte, por eso te digo, esa parte entra a la convención, y lo primero que pide es eso. Y al obtener el reconocimiento de la convención, apoya a la convención. Entonces digamos que ahí surge la alianza Villa-Zapata. Pero un dato interesante que hay que ir viendo, ¿no? Por ejemplo, Zapata y Villa personalmente se conocieron, o ya también lo vimos en otro programa, el 4 de diciembre en Xochimilco, cuando se reúnen en esa dichosa comida de la que ya platicamos. Así es, sí. Todo esto, negociación era a través de delegados, de cartas y eso, pero ya se había establecido una relación de respeto y de fraternidad, digamos como de reconocimiento de dos personas de origen, vamos a decir, campesino, ranchero, o campesinos humildes, que ambos lo dijeron en distintas ocasiones: no pretendemos el poder. O sea, ninguno de los dos pretendía sentarse como presidente de la República o algo así. Ellos apoyaban al presidente de la convención, Eulalio Gutiérrez, porque decían, bueno, es que hay que poner a alguien ahí. Entonces incluso en las frases, cuando ellos platican, dice: oye, este rancho no es para nosotros, las banquetas están muy altas, está muy bullicioso, nosotros regresémonos a nuestras tierras. O sea, ellos se veían como ajenos al poder, y eso es, por eso te decía que hay que ver dónde está la lucha del poder. Ellos tenían el poder militar. Uno tenía, el caso de Villa, que es una de las cosas a hablar hoy, tenía cerca de 40,000 a 60,000 hombres. O sea, todo bueno, ejército. Fueron 40,000 a 60,000, pero es la suma de Villa y Zapata. O sea, lo que es convención de Aguascalientes llega a ser hasta 60,000 hombres. De la otra parte, lo que es constitucionalismo, hay 40,000 hombres, ¿verdad? Entonces, vamos a decir si no tenían poderío militar. En cambio, la otra parte es la que mejor manejó el poderío económico. Yo creo que ya nos va a llegar la mitad del programa, ya estamos muy cerca. Vamos a hacer, vamos a ver quién más está en la red. Parece que son los mismos. Bueno, nos vamos a ir a la identificación de nuestra emisora. Teléfono en cabina 192-1293, para mensajes de texto 44-23-22-10-77, o bien ya estamos en la transmisión de Facebook. Aquí también nos puede saludar o mandar preguntas. Después de la identificación, el señor Carlos Bravo nos va a poner
otro corrido e inmediatamente después iniciamos la segunda parte de este programa. No sé. Es que no los vi. Ahorita, a ver, tú no los tienes. Es que a mí no puedo mover esto, me sale así como una imagen, me quedan los primeros comentarios y ya no. A ver. Y ya se lo. Les leo un comentario que encontré de un historiador muy valioso. Dice: Zapata y Villa pierden, la revolución campesina fracasa, los campesinos no llegan al poder, no experimentan corrupción, no conocen la ocasión de transformarse de oprimidos a opresores. Bueno, mira, eso es la discusión que voy a tratar de llegar. Nada más que siempre queremos ser lo más neutros posible. Claro. O sea, porque esas son conclusiones de historiadores como Gil, ¿verdad? No se conoce un libro que se llama La Revolución Interrumpida de Adolfo Gil. Esa es una de las conclusiones. Ese libro y otros libros que están por aquí citados, aquí lo puedo ver ahorita en la nota, esa es la conclusión. La revolución campesina, la revolución popular fue derrotada. Suprimida, acabada. Pues sí, vamos a decir, o sea, son interpretaciones, pero acuérdense siempre, cuando hablamos de un hecho histórico, y esto para la gente que nos está escuchando ahorita, cuando hablamos de un hecho histórico, siempre hay dos situaciones: el hecho en sí y su interpretación. O sea, tú interpretas hechos históricos, tú lees este texto y vas a tomar una interpretación. Yo voy a leer el mismo texto y voy a tomar otra interpretación. Es lo valioso de Raúl interactuar. también va a hacer lo mismo. Pero lo importante, ¿cuándo se vuelve un hecho fuerte hermenéuticamente? Cuando la interpretación puede ser la misma. Vamos a hablar del arte, por ejemplo. Si yo voy a un museo de arte, donde hay obras pictóricas y todo eso, es difícil que ahí encontremos gente que no encuentre apreciación por la obra. Le puede hacer críticas, y hombre, esta obra está bien hecha, está mal hecha, pero se aprecia como una obra de arte. ¿Estás de acuerdo en eso? Percepciones individuales. Sí. Igual tenemos que ir sobre un hecho histórico. Podríamos decir, hombre, fracasó la revolución campesina y la revolución popular. Eso es una interpretación, pero hay un hecho histórico. Realmente sí fueron derrotados. Y en los programas siguientes vamos a preparar mejor la parte de las batallas y de los recursos para ver por qué son derrotados, porque Salmerón, este autor que nos lo recomendó alguien, pues realmente esa es la hipótesis que maneja y me parece interesante, la posibilidad de que hubieran ganado Villa y Zapata era muy fuerte, insisto, tenían más gente que la que tenían los de Constitución. Bueno, yo creo que la diferencia estuvo en lo que tú dices, ¿no? ¿Qué pensaban ellos y cómo se sentían ante el poder? Lo que hacen en la Ciudad de México de hacerle el fuchi a la presidencia o de no sentirse identificados con eso, habla mucho de la diferencia en contra de Carranza y Obregón, que sí querían sentarse en la silla y sabían exactamente lo que querían y no el tamaño de los ejércitos. Entonces yo creo que ahí empieza a radicar en qué quieren unos y qué quieren otros. O sea, Villa y Zapata no estaban muy claros en qué era lo que querían hacer. Tuvieron su oportunidad, estuvieron ahí y no tomaron el poder. Ninguno de los dos se instituyó en presidente, pero bueno, creo que ya vamos a regresar al aire. El programa, sí, porque está en el programa. Sí. Bien, amigos míos, pues regresamos ahora sí al programa. Estábamos aquí hablando tras bambalinas. Los que están viendo el video de Facebook, pues ya lo escucharon. Pero bueno, vamos a continuar. Estamos haciendo una especie de puntualización de qué fue lo más importante para llegar a comprender cómo va a ser este enfrentamiento entre Villa y Obregón, que fueron, creo que, de los combates más fuertes que se dan en la Revolución Mexicana, aparte de ser definitivos, y claro, sin tomar en cuenta lo de la batalla de la toma de Zacatecas, que vimos que fue tremenda, que hubo una gran cantidad de muertos, pero nos perfilamos a otro punto clave
de la historia. Y bueno, tú bien acabas de señalar, y lo estaban diciendo, cómo se sentían Francisco Villa y Emiliano Zapata con respecto al poder, que estuvieron en la Ciudad de México, que llegaron ahí, respetaron a Carvajal, ¿no?, que era el presidente que estaba, que pusieron de manera momentánea, no, Eulalio Gutiérrez. No, o sea, lo que sucede es que, Sí. Acuérdense, estaba Carranza, estaba Lucio Blanco, Pablo González, que eran los generales de Carranza. O sea, Carranza estaba en México, pero cuando la convención, decide poner a Eulalio Gutiérrez y avanza a la Ciudad de México, hubo un primer intento, que eso también quería yo hoy comentar, de hacer una contención para ganar tiempo. Vuelvo a lo mismo, la división del norte era tan poderosa que era imposible pensar en derrotarla en ese momento. Entonces, Obregón, Carranza, Pablo González dicen, bueno, lo mejor es irse a Veracruz. O sea, Carranza opta por irse a Veracruz, traslada su gobierno, primero se va a Puebla y luego se va a Córdoba y luego se va a Veracruz. Aquí podría salir una primera pregunta, oye, ¿y por qué no trataron de defender la Ciudad de México? Y aquí empiezan los intrínques del poder, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque los ejércitos que contaban los constitucionalistas ya no eran muy fieles. Hay un personaje que se llama Lucio Blanco, que era quien estaba al cargo de la guarnición de la Ciudad de México, pero ya se había detectado que no se sabía exactamente si estaba para dónde jalaba, si era constitucionalista o era de la convención. Y vamos a ver esos hechos, precisamente son los que quiero narrar, aunque ya habíamos hablado de la entrada de Zapata y Villa. Me di cuenta, estudiando estos días, que había que analizar un poquito ese momento previo a esa entrada, ¿verdad? Porque aquí es donde platicamos en el intermedio, y esto es muy importante que quien lo escuche en el radio, vamos a hablar de lo que es una guerra que sucedió en 1915 y que el 6 de diciembre de 1914, como estamos diciendo, entró la División del Norte y el Ejército del Sur, y la dichosa foto, Sí. el desfile, la dichosa comida, etcétera, etcétera, que ya lo estamos hable, la dichosa silla presidencial, que es un tema para estudiar, ¿verdad? Como las cartas de Conchita, Sí. porque hay muchas anécdotas en torno a esa silla, que parece que la silla original se la llevó Carranza a Veracruz, y porque Zapata la quería quemar, o creo que el hermano de Zapata la quería quemar, o no sé quién, pero no, ya se la llevaron a Veracruz. Y decíamos que la que sale en la foto es una silla que encontraron por ahí, y en esa se tomaron la foto, hablando en Palacio Nacional hablo, ¿no? Sí. Pero bueno, esas son anécdotas, pero aquí hablábamos en el intermedio de la hipótesis. La hipótesis que quiero ir manejando es esta: si los campesinos pudieron haber tenido el poder o no. Decíamos en el intermedio que habían perdido los campesinos, o sea, pensando que los campesinos eran los ejércitos de Villa y Zapata. Yo, bajo esa premisa estoy diciendo esta hipótesis. Entonces, nosotros sabemos que al final fueron derrotados Villa y Zapata, pero hay una hipótesis histórica: se pudieron haber ganado o ya estaban condenados a la derrota. Se habla de una historia canónica. Esta historia canónica es un término de Pedro Salmerón, no es mío, pero él habla de una historia canónica. Entonces, en esa historia canónica se supone que se dice que iban a perder Villa y Zapata precisamente por no ambicionar el poder, por no tener un plan estructural de cómo hacerse del poder. Sí. Porque no es nada más decir, yo quiero ser presidente de México, sino cómo le voy a hacer para ser presidente de México. Hoy que estamos en campañas, pues cada candidato tiene su estrategia para tratar de ganar las elecciones. Claro, Tiene su sí, equipo y todas esas cosas. Bueno, en esa época no eran tan sofisticados como ahora, pero siempre tiene que haber un plan para ganarse el poder. Entonces, se dice, muchos historiadores manejan el término, Villa y Zapata, por su falta de conocimientos, organización
capacidad política, estaban condenados a perder. Entonces es una pregunta, ¿será posible que estuvieran condenados a perder cuando tenían más gente, o sea, de su lado, vamos a decir, ejércitos con más gente, y tenían causas que en ese momento eran más significativas? Hoy el reparto de tierras, todo esto del campesinado ya es parte de nuestra historia. Todavía tenemos ejidos y esa forma de tenencia de la tierra, pero ya no es tan significativo como hace 30 o 50 años. ¿Sí? Claro, No sé si me sí, explico. por supuesto. Sí. Entonces, y eso que tuvimos de hace 30 o 50 años era la consecuencia de la Revolución Mexicana, de lo que hacía que la revolución tuviera sentido, que era el reparto de la tierra. Y el reparto de la tierra se explica por dos situaciones previas. Una, que había campesinos sin tierra que históricamente tenían derecho a la tierra. Y dos, que los grandes predios eran improductivos. ¿Sí? O sea, no era nada más el hecho de favorecer al desposeído, que sí tenía una causa real, sino también el hecho de que los grandes terrenos ya no eran productivos y no daban acceso a otros, ¿no? O sea, podía decir, era monopolio o algo así. O sea, si los latifundios hubieran sido productivos, que sus tierras se hubieran mantenido trabajando, produciendo el suficiente alimento, digamos, seguramente esta situación no se hubiera dado así, no hubiera sido un problema, pero eran muy grandes y yo creo que las áreas de trabajo de cada uno de ellos eran pequeñas en comparación de lo que podían trabajar y no permitían, como tú dices, pues ocupar más espacio para que se beneficiaran más la gente. Esto los hizo inoperantes y de alguna manera pues no muy productivos en el aspecto de lo que era un bienestar para el vivir del país, ¿no? Así es. Entonces esa parte es significativa, vuelvo a insistir, por el sur. Pero vamos a regresar un poco a estos hechos, ¿no? Estos hechos que les digo están sucediendo en noviembre, diciembre de 1914, cuando ya vienen Villa y Zapata, ya van a tomar la Ciudad de México. Y les decía, lo que hicieron primero los constitucionalistas, bueno, especialmente Carranza, Obregón, que bueno, vamos a contener el avance de la convención en lo que nos organizamos. Fíjense el plan primero que hicieron, es muy interesante. Digamos. Mandaron a Pablo González, que tenía 20,000 hombres, al Bajío, el centro del país, para que ahí, digamos, tuvieran enfrentamientos con Villa, y ir demorando ese avance. ¿Sí? Y Carranza se va a Veracruz. Les decía, ¿por qué Carranza se va a Veracruz si tenía una guarnición militar en la Ciudad de México? Porque la guarnición militar en la Ciudad de México no estaba muy a su favor y en cualquier momento le podían dar un cuartelazo, no sé. Sí, ¿no? sí. Entonces dice, pues mira, Obregón dice, mire, váyase a Puebla y de ahí a Córdoba y Veracruz. Recordamos también que todavía estaban los americanos, habíamos hablado del tema de que aunque el 16 de septiembre de ese año los americanos habían anunciado que se retiraban del puerto de Veracruz, se demoraron hasta el 23 de noviembre, como efectivamente me hicieron la corrección, pues porque había negociaciones todavía de intereses de americanos, y los americanos fueron esperando y negociando cómo iban a salir de Veracruz. Entonces Carranza llega a Veracruz en esas fechas de noviembre, 23 de noviembre concretamente, los americanos dejan el puerto de Veracruz. Y aquí hay un dato interesante. Digo, algunas gentes piensan cosas de los americanos, tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Lo malo, bueno, sí que tomaron Veracruz. Lo malo es que, lo bueno en ese momento es que habían tomado Veracruz para impedir que Huerta recibiera armas. Venía un cargamento de armas a Veracruz para Huerta y fue el bloqueo naval. Y ahora resulta que las armas sí llegaron, pues
estuvieron retenidas por los americanos, o sea, ellos las decomisaron, me imagino, las tenían ahí guardadas, y cuando se van, no se las llevan, se las entregan a Carranza. Y eso le ayudó mucho a Carranza, sí, porque le están entregando 22,000 rifles, 2,034 pistolas, 25 ametralladoras, 6 cañones y 3 millones o 25 toneladas de cartuchos. Entonces, excelente. y 9 aparatos de de onda corta. Y además creo que le entregaron dinero. O sea, de lo que había de la aduana. Sí, O sea, sí, de lo que se había. No se lo llevaron, que es lo que normalmente pasa cuando un ejército invasor invade un lugar, pues se lleva todo lo que hay Mejor lo ahí. invirtieron en Carranza, o sea, ya habían decidido quién era Washington, a quién iba a apoyar, ¿no? Entonces, estos son hechos que evidentemente ya estaban pues, de una vez, ahí se le apoya y pues esto fue muy importante, son cifras de armamento bastante buenas, muchos fusiles, dinero, todo esto le da un gran respiro a Carranza. Bueno, tuvimos la llamada de nuestro compañero José Luis Valencia, también productor de Radio Universidad, Iberoencuentro, y me pide, va a haber un programa especial de Iberoencuentro el día 30 de abril a las 8:30 en el Auditorio Esperanza Cabrera. Ok, no, pues, felicidades José Luis, claro, sí, 30 de abril, el día 30 de abril, o sea, ya faltará La otra semana. la siguiente El semana. lunes de la otra semana, si no estoy mal. Así es, no, pues, ahí estaremos y vamos a tratar de estar ahí para apoyarte. Iberoencuentro en el Auditorio Esperanza Cabrera, 8:30 de la noche. 30 de abril, no, no vine el día, bueno, ahorita lo vamos a sacar. Según yo es lunes, ¿no? Sí, es lunes. Sí, a ver, esto no me da, probablemente no, hijo, bueno, se pasmó, ni hablar. 30 de abril, ok, bien, ok, pues continuamos, Sí, entonces, les decía, bueno, Carranza se va a Veracruz, y allí es Pablo González, es muy interesante, supuestamente va a enfrentar a Villa, pero no enfrenta a Villa, sino que empieza a replegarse, deja su tercera división en la zona ahí de Silao, Irapuato, en la estación Pedrito, no sé, empiezan a negociar con los villistas, con Eulalio Gutiérrez, más bien, empiezan a negociar con Eulalio Gutiérrez y como que se repliegan, dejan una división que le cae Villa encima, y bueno, no hay gran guerra, sino simplemente los desarman y los dispersan. Entonces empieza a desgranar ese ejército de 20,000 hombres, se empieza a desgranar, se empieza como a disolver. Pablo González regresa, primero llega aquí a Querétaro, de aquí se va a Pachuca, y en Pachuca ya como le van quedando muy pocos hombres, alguien le recomienda que se vaya tratan de ir a Tampico, a la Huasteca, para tomar la zona petrolera. Sí. Y les dice, no, mejor váyase aquí por la sierra y va a llegar más rápido en vez de irse a Veracruz y luego creo que iban en barco, no sé qué cosa. El caso es que se gasta un mes en la sierra para llegar a Lébano, y entonces ahí ya se va desarmando ese ejército. Y Lucio Blanco, que estaba en la Ciudad de México, y de repente dice, bueno, yo me voy a ir también a Toluca para como que se sale, y empieza a negociar con Eulalio Gutiérrez. Entonces al final, por eso, a buen tiempo Carranza se fue a Veracruz, y a buen tiempo Obregón se fue a ver a Carranza. Sí. Y en esa parte es donde vamos a casi hoy a llegar hasta esa parte nada más para entender que mientras que entraron los ejércitos de Villa y Zapata, porque se fue desgranando lo demás, o sea, había mucha gente ahí, y es lo que quiero enfatizar, había mucha gente que no, como que de qué lado estaba, ¿no?
hoy sería eso del voto indeciso, algo así. Sí. Entonces, sí. No estaba muy claro a dónde pero bueno, iban aquí las no estamos fidelidades, hablando sí. de la ciudadana, estamos hablando de los generales Claro, del ejército, sí, ¿no? sí. Entonces, generales que en su momento estaban de un lado y estaban del otro lado. Entonces eso hacía por eso lo de Carranza y los constitucionalistas tuvieron que ir a Veracruz. ¿Qué plan tenían? Porque tú vas a decir, Raúl, oye, y entonces si ya eran pocos, si se veían en dispersión, ¿cómo era posible que pudieran en un momento dado, como de hecho sucedió, recuperar fuerza, recuperar poder y al final derrotar a Villa? Y entonces el plan era muy interesante. Había un mapa en México, en ese momento, estamos en diciembre de 1914, enero de 1915, un mapa donde realmente pues autores dicen hay una guerra civil, porque el país estaba dividido en zonas que eran convencionalistas y en zonas eran constitucionalistas. Ahora, ¿cuáles son esas zonas? Bueno, si agarramos el mapa, imaginémonos el mapa de la República Mexicana, todo lo que es del centro hacia el norte del país, o sea, principalmente Chihuahua, Torreón, Coahuila, toda esa parte, todo el centro del país, Coahuila, era donde estaba la fuerza de Villa, ¿no? Básicamente Ciudad de Chihuahua, Claro, era su base, su cuartel general, y dominaba desde Ciudad Juárez, que era su acceso al exterior, al acceso al exterior, hasta, vamos a decir, hasta Zacatecas, Aguascalientes, quizás, todo ese centro, ¿no? Pero ya para irnos más rápido, ¿qué tenía el otro ejército constitucionalista? Dominaba la costa del Golfo, desde Matamoros, Tampico y la zona petrolera de aquella época, que es lo más importante, Veracruz, el Istmo de Tehuantepec, que ese es el punto el clave, paso, del Atlántico al Pacífico, Jalisco y Sonora. Entonces el plan, que vamos a tener que ver ya después, porque fue lo que movió a los combates de Celaya, el plan original era replegarse hasta el Istmo, pasar tropas por el Istmo y por mar a Jalisco y a Sinaloa, y desde ahí atacar a la convención, mientras que por otro lado también se pasaron tropas a la parte vamos a decir Tampico, toda esa parte, pero más hacia el norte, Matamoros, se pretendía atacar Torreón, ¿verdad? Desde atacar Monterrey y atacar Torreón. Y esto es importante porque era hacer una pinza sobre Villa, y eso es lo que hace que Villa, en vez de México seguir hacia Veracruz, que algunos le recomendaban eso, pues siga hasta Veracruz y acabe con Carranza, se repliega a Torreón, bueno, se repliega al norte, porque le avisan que era inminente el ataque a Torreón por parte de los constitucionalistas desde Nuevo León, ¿verdad? Ya estaban en San Pedro de las Colonias y ya iban a atacar Torreón. Eso se lo dice Emilio Madero, que era uno de sus generales. Pero creo que se nos acabó el tiempo. Sí, ya. Bien, nos queda un minuto escaso solo para despedirnos. Bueno, el siguiente programa, pues continuamos ya con ese tipo de movimientos. Ya estamos en 1915. Sí, ya estamos esto ya es sabiendo de cuáles eran las tácticas que iban a seguir, sobre todo los constitucionalistas, para acabar con la convención. Hay que ver si había plan convencionalista en sentido contrario. Y no nos queda más que despedirnos. Gracias, José. No, al contrario, Raúl, gracias, y esperemos que los colegas estén la semana que viene. Sí, esperemos que ya regresen. Y el próximo martes estamos haciendo una como investigación de la muerte de Pedro Infante. Ya ves que se han dicho muchas cosas. Apareció un personaje medio raro que dijo ser Pedro Infante. Vamos a ver qué hay de cierto y qué no hay de cierto. Ya va a ser el segundo programa, martes 11 de la noche, en Ecos de la Noche. Gracias al señor Carlos Bravo, que estuvo aquí
con nosotros, a usted, amigo Mauro Rivera, que también aquí estuvo ayudándonos con los comentarios. No nos queda más que despedirnos, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Por la cuestión esta de los anuncios de la política, ¿verdad? Ujú. Que metes 5 Sí, minutos, sí, ¿no? entonces, no, de hecho nosotros, esa es nuestra hora de salida. Haya o no haya espacio. yo pensé que era la media. No. Tenemos 5 minutos. Los que hacen media hora tienen que salir 2 o 3 minutos antes para. Siempre hay Para los anuncios. anuncios. Entonces, no, antes nos dejó, antes Erika nos hubiera ya desde hace 2 minutos hubiéramos estado afuera. Ok. Erika No, es más rigorista. No, ya es Peso que de este plata lazo- de 1915. Sí, a ver, me permite, nada más voy a clausurar esto. No, mira, Mauro, tú hiciste un comentario que es importante.